¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio porque siempre es mejor hablar. Domingo 22:46, estamos en directo. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Bueno, vamos a hablar de la intensa discusión y de la aprobación prácticamente íntegro. Queda un artículo en especial que se va a discutir en una comisión mixta. Veremos qué pasa con eso en los próximos días, pero me refiero al proyecto de aborto en 3 causales. Y estamos con la diputada de la UDI, Claudia Nogueira. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Consuelo. Hola, Matías. Y la diputada del PPD, Cristina Girardi. Hola, Consuelo. Cristina, ¿cómo estás? Así que esperamos tener una conversación que yo creo que va a ser intensa, pero que también sea informativa respecto de lo que se aprobó, qué implicancias tiene. Y de lo que viene, claro. Y de lo que viene desde el punto de vista de una eventual impugnación al Tribunal Constitucional que está presentando, de hecho, la diputada Nogueira, pero también lo que viene si es que el proyecto de ley se aprueba tal ¿Cómo como vamos a convivir? ¿Cómo va a ser la cotidianeidad con una aprobación de leyes como las que conocemos? Pero vamos a hacer una pausa, Consuelo. Vamos a volver. En un minutito nos espera y partimos ya con esta conversación, porque siempre es mejor hablar. Estamos de regreso en Mejor Hablar, lleno de papeles, además, Sí. todos con los proyectos de ley, con las revisiones. Yo creo que solo antes de entrar en detalles y en cosas que vayan a venir, o detalles de la ley, un inciso otro, una pregunta que les iba a hacer antes y me pareció pregunta hacérselas de inicio. Este es un proyecto que lleva una discusión larga, lleva un par de años, 2 años, del 2015, exactamente 2 años. ¿Han evolucionado desde su posición original, así como los proyectos evolucionan, cambian? ¿Alguno de ustedes en su forma de pensar, en su planteamiento? Es decir, ¿les ha servido la discusión? ¿Han tomado cosas que no pensaban que tenía la contraparte? ¿O tienen más o menos el mismo pensamiento desde el origen? Yo en otros proyectos de ley donde se ha discutido otras materias distintas a este es un tema especialísimo, dado el derecho que consagre, que es el derecho a la vida, sí he tenido procesos en que he cambiado de opinión, partiendo de opinión muy radical, he ido cambiando opinión. Pero tratándose de este proyecto, no he dudado desde el primer día el bien que está en juego. Ya, pero en lo nuclear no has cambiado, pero hay cosas, no sé si la periferia en este caso, que es muy cuidadoso, pero en cosas, en matices, ¿has matizado tu posición desde un principio o no? ¿O es la misma desde el día 1? Es que este proyecto, Matías, en el origen es un proyecto que atenta contra el derecho más fundamental que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la vida. ¿Y en algunos matices te ha cuestionado algunas cosas? ¿Te ha complicado a ti mismo que te haya ido a acostar con, miércoles, este punto es interesante, no lo había pensado? No. Yo lo que he tenido es empatía frente al dolor, al profundo dolor y la desesperanza. En eso sí he tenido mucha empatía, en la capacidad de poder ponerme en los zapatos de los más débiles, que en este Cristina, caso son los niños sí. y la mujer. En tu caso, Cristina, ¿has tenido alguna variación, alguna matiz? Yo creo que ha sido interesante ver cómo se desarrollan las distintas posiciones, más que uno cambie, ¿no? Porque yo creo que cuando en estas materias efectivamente tiene que ver con la mirada de mundo que tú tienes, ¿no? Es muy difícil que tú cambies tu concepción de mirar el mundo por la discusión de un proyecto de ley. Pero sí yo creo que ha sido muy interesante escuchar las distintas posiciones, ¿no? Cosas que de alguna manera bueno, yo el otro día estuve revisando algunas entrevistas, por ejemplo, el caso de Paola, la chica que es periodista, que tuvo, o sea, a mí me pareció impresionante la forma en que estaba el relato de ella junto con el de Grace, ¿no? Que eran dos chicas, dos mujeres que habían tenido experiencias similares, ¿no? Y cómo cada una relataba posiciones completamente distintas, experiencias completamente distintas, y lo que uno logra entender que ambas son válidas, ¿no? O sea, lo que yo más he aprendido en este debate, que la posición que tiene la Claudia o que tienen otras personas, es su mirada y yo no tengo derecho a cambiarle su mirada, así como ellos tampoco tienen derecho a cambiarme mi mirada, ¿no?
Y yo creo que ese es el debate que se está dando hoy día, ¿no? Y creo que de alguna manera las personas que creemos que esta ley es posible es porque permite las dos miradas, permite que convivan dos posiciones. Que no es lo que piensa, me imagino, Claudia, no siente que el proyecto de ley permita que convivan esas dos posiciones, porque para ti está el derecho a la vida, que es irreductible. Absolutamente, pero conviven esas dos posiciones, porque de hecho hay dos posiciones No, distintas. digo, en cómo quede finalmente el proyecto. No, indudablemente, creo que es un muy mal proyecto. Claudia, antes de entrar como en materia, quisiera que despejáramos algo que se instaló súper fuerte en redes sociales desde el viernes, críticas muy fuertes hacia tu persona por unas declaraciones que hiciste al Informante el año pasado. Me gustaría que las viéramos y que las pudieras contextualizar mejor. Yo no he tenido embarazos normales porque también tuve un aborto retenido que fue muy, muy duro y tremendamente doloroso. Un aborto retenido significa que mi hijo, tuve un hijo hasta los 4 meses, que lo fui a ver durante todo el proceso como un hijo. Yo no iba a ver un conjunto de células ni un embrión con mi marido, sino que iba a ver a mi hijo. Y este niño, cuando fui a la última ecografía, no había crecido. Y tuve que, tuvieron que intervenirme y sacármelo porque ya estaba muerto. Esta es una conversación que tuviste en El Informante el año 2015 y donde utilizas el término médico que es aborto retenido, y eso fue interpretado por muchas personas en redes sociales como una hipocresía de tu parte porque te habías practicado un aborto. Así es, Consuelo, fue un tema súper doloroso lo que viví ayer, y la verdad es que me emociona harto. Bueno, eso fue a raíz de que estábamos hablando de lo que se consideraba aborto, los egresos hospitalarios con respecto a la cantidad de abortos que se realizaban en Chile. Yo conté que la experiencia que yo había tenido también se consideraba aborto, pero era en el fondo un hijo que se había muerto dentro de mi vientre. Yo llevaba 8 años tratando de tener guagua. Logré estar embarazada por fin con toda la ilusión del mundo. Voy al doctor en un examen de rutina, en el fondo, y el doctor me dice que esta guagua se había muerto, que era un aborto retenido. Y eso que se ve ahí está reproducido malintencionadamente, con una intención tan torcida y tan baja para deslegitimar mi posición en contra del aborto, que fue brutal para mí y también para mi familia. Yo tengo un hijo de 13 años que además que las redes son tan explosivas, que esto no solamente estuvo en Twitter, sino también alcanzó a estar en Facebook. Y mi hijo me dice, mamá, ¿es verdad que te hiciste un aborto? ¿Por qué te hiciste un aborto? Y tener no solo que explicarle a él, sino que tener que salir a contar algo que es súper personal. Yo lo que dije fue a propósito de lo que significaba o lo que se conocía como un aborto retenido. Pero tuve que explicar el contexto en el cual yo me hice este aborto retenido, que fue, yo encuentro que no hay valor para tener ese tipo de bajezas y utilizarlo de la manera que se utilizó, que por lo demás no solo fue recogido por las redes sociales, sino también por medios digitales súper serios, que me desvirtuaban mi posición porque yo me había practicado un aborto. Lo que tú te hiciste fue un raspaje por una guagua que estaba muerta. Claro, que ya no estaba creciendo. Exactamente, y eso creo que no corresponde, eso es meter en el barro la discusión y lamentablemente creo que no conduce a nada, y además quiero decirte que me da mayor fuerza y mayor convicción en tener que defender la vida siempre. Así que aquellos que quisieron con esto denostarme o desvirtuar mi posición en contra del aborto, lejos se equivocar. Conversemos de las causales, sí. Y entremos como ya yo quería ir a la materia. primera porque el principio de defender la vida y que no haya, de hecho un intento del senador Saldívar, pero cerrarse al 100%, eso se entiende bajo 3 llaves a cualquier alternativa de interrumpir un embarazo. Eso no es así porque hoy se practica, llámenle aborto, otros no lo quieren llamar aborto, pero hay situaciones donde se interrumpe, y eso es parte de una de las 3 causales que se discuten aquí, que es la primera, que es cuando la madre está en peligro, que es lo que te hubiera pasado a ti probablemente, o quizás más adelante en el caso tuyo. Es lo que le puede pasar a cualquier mujer. A cualquier mujer. Es decir, ese cerrojo contra la posibilidad de intervenir o de una excepción
tú estás de acuerdo en que no están así. De hecho, tú estás en favor, aunque no le quieres llamar aborto, pero estás en condiciones de aprobar una posibilidad o de aprobar éticamente ni siquiera la probabilidad de interrumpir un embarazo si es que la madre se va a morir, ¿no es así? Es que esto no es así, Matías. No es lo que consagra este artículo. Esta causal es absolutamente innecesaria. Hoy día no hay ningún médico que deje de aplicar una terapia o un tratamiento para salvar a la vida de la madre. Si producto de esa terapia o de ese tratamiento ese embarazo no llega a término y se sacrifica la vida del que estamos a nacer, eso no es aborto. Es la causa del principio y la causa doble efecto. Pero el tratamiento es interrumpir el embarazo. Pero la intervención médica está para salvar la vida de la madre, no para disponer de la vida del que está por nacer para salvar a la vida de la madre. Ahí está la diferencia. Y hoy día, Matías, yo te invito a ver las estadísticas. Chile es el país que tiene más alta tasa de salud materna infantil, solo por debajo de Canadá. Aquí no hay mujeres que se mueran por producto de que no se les aplicó un tratamiento para salvar la vida de su hijo. Nunca, porque los médicos no se aplica la Lex Artis. ¿En qué casos exactamente ha habido harta discusión hoy día en un programa de otro canal respecto de en qué situaciones uno puede considerar entonces que hay riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para la vida de esa mujer? Y hay gente que se pregunta si una depresión podría considerarse un riesgo vital, por ejemplo. ¿En qué casos están estableciendo ustedes en el proyecto que se daría ese riesgo? Es cuando efectivamente hay riesgo de salud, riesgo para la vida de la madre. De hecho, este caso que yo te planteaba de Paola y Grace, las dos tuvieron embarazos absolutamente relacionados con que eran inviabilidad fetal, ¿no? O sea, ninguna de las dos iba a tener un hijo que iba a sobrevivir. Ese es causal 2. Sí, pero en ambos casos, sobre todo en el caso de Paola, este embarazo le provocó a ella, ¿no?, una situación mucho más grave en términos de que el cáncer que tenía el feto empezó a diseminarse y a ramificarse a su cuerpo, ¿ya? Entonces, a ella no le querían interrumpir el embarazo a pesar, ¿no?, de que ella estaba en riesgo, ¿no? Y ella cuenta que hubo una junta médica en donde le dijeron: lo siento, lo sentimos mucho, ¿ya?, pero usted todavía no está muriéndose, ¿no? Entonces, ahí hay una frontera, efectivamente, cuando se tiene que practicar, ¿no?, esta interrupción del embarazo. ¿Sí? Cuando la persona se está muriendo, cuando se sabe que efectivamente puede provocar un daño muy importante en la salud de la mujer. Y pero en el caso de un cáncer, por ejemplo, no en este caso en que el cáncer se estaba expandiendo desde el embrión o el feto hacia la madre, pero se podría dar una discusión médica, porque todas estas causales son con aprobación médica, y eso es bien importante establecerlo. No es que yo llego y digo: me quiero hacer un aborto. No, todo pasa por ciertos protocolos que están establecidos en la ley. Pero podría haber un margen de que una mujer que está embarazada y le descubren un cáncer y le digan: no, ¿sabe qué? Usted puede aguantar y hágase la terapia eventualmente más adelante. No, y que la mujer diga: ¿sabes qué? Yo quiero hacerme ahora la quimio, por ejemplo. No, pero lo que pasa es que aquí tú tienes que plantear que aquí la decisión de la mujer, primero en estos casos, es tener un hijo, ¿no? O sea, todas estas mujeres de las cuales estamos hablando, porque la única causal, ya, que uno puede plantear que hay una situación distinta es el caso de las mujeres violadas o de las niñas violadas. Pero en ambos casos, en la interrupción del embarazo por inviabilidad fetal o en el caso de riesgo de vida para la madre, la mujer quiso quedar embarazada, o sea, quiere tener ese hijo. Entonces, también la decisión no está solo en el equipo médico. Es una decisión también de la mujer, por eso... Claro, pero si a la mujer le descubren un cáncer que no sabía, un cáncer te inventó, páncreas, y ella se queda al útero, donde está alojado esa... O un cáncer al útero, y ella no sabía al quedarse esperando esa guaguita. Exacto. Eventualmente va a decir: ¿sabe qué? Yo tengo un montón de otros niños que quiero cuidar, tengo familia, y la verdad es que quiero interrumpir este embarazo. Y quizás el doctor le diga: no, espérese, quizás su guagua puede nacer de 6 meses y medio, y de ahí se hace la quimio, o sea... Yo creo, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los límites? ¿Hasta dónde prima la decisión de la mujer versus lo que puede decir el equipo médico? Bueno, es que yo creo que la decisión final es de la mujer, ¿no? Si quiere interrumpir o no quiere interrumpir el embarazo. De eso se trata este proyecto. Que la decisión, si bien hay un apoyo médico importante,
¿no? La decisión tiene que ser de la mujer, y ese es el principio básico que tiene este proyecto, que las mujeres somos capaces de decidir. No, yo creo que aquí es y tiene que ver también con que, en definitiva, frente al tema de lo que le pasa a tu cuerpo, ¿no? Lo que pasa con tu cuerpo, finalmente es la mujer la que tiene que tomar la decisión. Perdón, ¿y tú eres partidaria de algún plazo, más allá de cómo haya quedado la ley? ¿Eres partidaria en ese principio que estás esbozando de un plazo de meses o en eso a tu juicio indefinido? En el caso de la interrupción por inviabilidad fetal, tiene que ver cuando tú tienes el diagnóstico, ¿no? En el caso de la interrupción de la causal de riesgo de vida para la madre es cuando precisamente está en riesgo, ¿no? Y cuando tú interrumpes el embarazo, y precisamente ahí está el tema de lo que ustedes plantean, ¿no? Esta frontera, quién decide cuándo se hace, si se espera o no se espera, si el médico es el que toma la decisión o es la mujer la que toma la decisión. En general, en estos casos yo creo que si hay una mujer, como el caso de Paola que salía en esta entrevista, ¿no? O sea, ella estaba aterrada de que ella se fuera a morir, ¿no? Ella sentía que no era capaz de retener ese embarazo, no era capaz físicamente, emocionalmente de retenerlo, y ella de alguna manera quería tener la voluntad de interrumpir el embarazo, y lo que los médicos no quisieron fue interrumpir su embarazo, ¿ya? En el minuto en que ella quiso, ¿no? Y en el minuto en que ella decidía también por su cuerpo de que en definitiva ella tenía que tomar la decisión. ¿Qué piensas tú en ese caso, Claudia? No, en ese caso si decidió era... yo quiero ser súper clara en este caso y en los otros, puntualizar y partiendo diciéndole a ambos, y a Cristina también, pero Cristina conoce mi posición, que este tema, el tema que hoy día nos convoca, que es un tema tan controversial y que causa tanto impacto en la sociedad que queremos construir, en una sociedad que respeta y promueve los derechos humanos, debe proteger la vida del que está por nacer. Y en ese sentido, independientemente de que cuando una mujer se somete a una decisión tan dolorosa, por eso no lo dudo, porque soy mujer y porque soy mamá, tan dolorosa de tener que optar por un aborto, independientemente de eso, aquí se afecta un derecho humano, el primer derecho humano y más fundamental que tiene toda persona, que es el derecho a la vida. Aquí esto no se trata de convicciones religiosas o de ideología. Esto se trata de la dignidad humana. Dignidad humana que este proyecto desconoce. Este proyecto es un proyecto, a mi juicio, tremendamente injusto y discriminatorio. Discrimina a un ser humano que viene gravemente enfermo. O sea, ¿qué diferencia hay, Consuelo, entre un niño que tiene 8 meses, 30 días a un segundo después de nacer? ¿Qué diferencia tiene? Entonces, tú condenas a morir a ese niño que viene gravemente enfermo por el hecho de estar enfermo. O sea, es una iniciativa tan materialista, se desecha lo que no se ve y lo que no está. Y en déjame discutirte un punto. Sí. Yo no creo que en un caso de una inviabilidad, una incompatibilidad con la vida que se descubra a los 7 meses o a los 6 meses. Pongamos una situación que no hayan buenas ecografías, que no hayan buenos diagnósticos, que no los hay, y se sepa muy avanzado ese embarazo, que el niño viene con alguna trisomía, de gravedad, anencefálico, en fin. Me parece, y perdóname que te lo peleé, me parece un poco mañoso decir que vamos a condenar a la muerte con ese aborto a una guagua de 6 meses. Y que está enferma. Porque a esa guagua la van a hacer nacer y va a morir. ¿O tú crees que esa guagua de 6 meses la van a hacer nacer y la van a triturar o la van a sacar con una de esas aspiradoras? Como, no sabemos porque no está, no sabemos porque esta causal no establece plazo para interrumpir el embarazo. Pero ¿por qué no establece? Yo sé que no establece plazo ni en la una ni en la dos. No sabemos primero cómo se va a hacer, no lo sabemos porque no está contemplado en el proyecto. ¿Eso va a estar establecido en un reglamento? Bueno, eso, lo que pasa es que efectivamente hoy día, cuando tú tienes una inviabilidad en los países donde esto existe, ¿ya? Tú igual puedes provocar un parto, ya cuando hay un periodo de gestación muy avanzado,
¿no? Puedes provocar un parto, claro. O en otros países también lo que haces es matar a la bobita adentro con una inyección. Claro, claro. Pero tú en definitiva... Pero eso va a estar regulado, sí. porque yo, en el caso que plantea la Claudia, me cuesta imaginarme que no vaya a ser más bien un parto inducido y que la guagua adelantar el parto. Adelanta el parto y muere. No está. ¿Eso va a estar regulado? Si fuese a adelantar el parto, ¿tú te opondrías? No, si es que no es... Si estuviera regulado... ¿Sabes a lo que me opongo, Matías? Es que se interrumpa el embarazo. Es el hecho de que porque ese niño va a morir, porque no sabemos cuándo va a morir, si recién ocurrido el parto, si en 1 hora, 2 horas. Ese niño que está vivo dentro del vientre materno, tú lo condenas a morir antes por el hecho de que se supone que se va a morir. Y en eso quiero linkear lo que acabas de decir tú. En este país no hay especialistas, en este país no hay ecógrafos que estén acondicionados para detectar una inviabilidad, que es lo más dramático. Yo escuché en la Comisión de Salud testimonios dolorosísimos y muy esperanzadores. El caso de Nevenka Astudillo con su hijo, hizo un libro al respecto de Tian. Un niño maravilloso, no solamente vivió, sino que es sano, que lo declararon inviable una y otra vez por equipos médicos, y ese niño hoy día tiene 10, 12 años, está perfecto. Entonces, independientemente del compromiso, la convicción, del respeto a la dignidad humana de ese ser humano que está dentro del vientre materno, que yo me pregunto, Consuelo, si yo tengo un hijo, o tú, que tenemos hijos chicos, y que te dijeran, este niño va a morir sí o sí, y va a morir ahora, en unos días más, ¿vale la pena que muera antes porque va a morir? Sí, pero es que vamos a discutir después cuando comienza la vida, digamos. Cuando es una persona. Pero quisiera volver al tema de cómo van a ser practicados esos abortos. ¿Vamos a tener un reglamento? Sí, va a haber reglamento, pero hoy día hay ciertos protocolos médicos al respecto también. No, si no tenemos, porque no tenemos aborto, entonces el tema, no, pero me refiero a que los protocolos médicos no son únicos en Chile. Hoy día este tema se practica en muchas partes del mundo, por lo tanto, protocolos médicos respecto a esto existen. Pero sí yo quisiera plantear un poco lo que planteaba... ¿Perdón? ¿La Claudia? No, sí, la visión de la Claudia tiene que ver con la decisión de ella de no interrumpir el embarazo cuando hay inviabilidad fetal. Es su posición y yo se la respeto, ¿no? Y si efectivamente ella... Y yo conozco muchos casos cercanos que han querido mantener, a pesar de que son fetos que están anencefálicos, que sabemos que no van a vivir, que todo el mundo sabe que no van a vivir, que han decidido llevar a término su embarazo, y yo las respeto, las apoyo, ¿no? El tema es qué pasa cuando tú no quieres, como mujer, hacer eso, ¿no? O sea, cuando tú no quieres, porque o físicamente no lo toleras, o emocionalmente se te hace imposible sostener la posibilidad de mantener un embarazo, ¿por qué no darle la posibilidad, así como tú le das la posibilidad a la mujer que quiere mantener el embarazo a término, ¿no? En un caso de inviabilidad fetal, ¿por qué no le das la posibilidad a otra, ¿no? De tomar también la decisión? Ninguna mujer que quiera realmente tener un hijo, ¿no? Va a ponerle término a un embarazo si no está 100% segura de que esa inviabilidad fetal, esa inviabilidad del feto es letal. Ninguna, ¿no? O sea, esto de que es un problema técnico, yo no estoy de acuerdo de un problema técnico, porque finalmente si tú no estás seguro, ¿no? de si el producto de la gestación tiene posibilidades de vida y tú quieres tener un hijo, ya no vas a interrumpir el embarazo si no estás 100% seguro que es inviable, ¿ya? Entonces yo creo que no es solo un problema técnico, no es solo un problema de cifras, ¿ya? Es un problema de finalmente la voluntad de ella, ¿ya? Se respeta, y por qué la voluntad de otra mujer en una situación similar que quiere tomar otra decisión no se respeta. Claudia, tú dices que es el derecho básico humano, la dignidad del ser humano. ¿Qué pasaría en un evento de una mujer que descubre, por lo que dice Consuelo, por ejemplo, que fallaron la ecografía, no se dieron cuenta, una anencefalia, que es la que es más utilizada, la más recurrente, para modo de ejemplo, a los 7 meses, que es bien tardío, que podría eventualmente ser autónomo, porque hay niños prematuros a los 7 meses que sobreviven y muy bien.
¿tú serías partidario que esa madre, porque está la dignidad también de esa mujer que dice por razones psicológicas o las que ellas fueran, decir, yo no puedo seguir, no puedo, por favor no sigamos con esto porque yo no me la puedo? ¿Quién es uno para decirle si está bien o está mal su decisión? ¿Serías partidario tú que hubiese un protocolo médico que, no que matara a esa guagua, pero que, con inyecciones, a que dices tú, sino que sencillamente que se adelantara el parto y que se adelantara el momento y que si sobrevive a sobrevivir y si no sobrevive, que era lo más probable aparentemente, no sobreviva? ¿O tú dices no se puede intervenir para nada? Mira, hay que saber ponerse en los pies de la mujer. De la mujer, claro. Pero también hay que saber ponerse en los pies de alguien que no tiene cómo reclamar, que no tiene cómo pedir, de que no tiene cómo defenderse. Porque los testimonios son de mujeres que los expresan, que los dicen, que por cierto son dolorosísimos. Pero el que está en el vientre materno no tiene cómo defenderse y es aquel que además la propia Convención de los Derechos del Niño dice: no se puede discriminar a un niño por la condición del padre o por su enfermedad o discapacidad. No se puede discriminar. Entonces, ¿Cuándo es un niño? ¿Cuándo es una persona? Lo define la Convención de los Derechos del Niño. Dice que todo niño, un niño, es todo ser humano menor de 18 años. Nuestro Código Civil, en el artículo 55, dice que persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Nadie podría negar que quien tú esperas en tu vientre es un individuo de la especie humana. ¿Desde el momento de la concepción, a tu juicio? Desde el momento de la concepción no lo digo yo, sino además lo dicen los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones, incluyendo antes y después de nacido. Eso dice el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que persona es todo ser humano. Y a continuación, el 4.1 del tratado dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Eso lo dice la Convención de Derechos la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ley, pero no por la Constitución, que es la discusión que va a venir ahora. No, porque la Constitución también. No, porque la Constitución asegura el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. Pero luego dice la ley, no la Constitución, la ley, por lo tanto tiene una pequeña categoría más bajo, la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces no le da carácter constitucional, le da carácter al legislador. La Constitución mandata al legislador, por lo tanto es un mandato constitucional el que proteja al que está por nacer. Pero no es lo que establecen las actas de la Comisión de la Nueva Constitución en los años 70. Mira, y en eso porque ellos establecen que hay una flexibilidad para el legislador en casos de aborto terapéutico. Y por eso no establecen un derecho constitucional, así como es el derecho a la protección de la vida, un derecho constitucional para la vida del que está por nacer, sino solo la ley. Y dicen, va a haber una flexibilidad de manera que el legislador se pueda pronunciar a futuro sobre eso. Y lo otro que es interesante, porque esta es la discusión que va a haber ahora a futuro, cuando vayan al Tribunal Constitucional, es que en la época de Pinochet teníamos esta Constitución, no era igual, pero bueno, este artículo sí estaba, ¿verdad? Y teníamos un código sanitario que permitía el aborto terapéutico. Entonces ya en esa época habrías tenido un código sanitario que era inconstitucional. Se abrió la flexibilidad. Pero mira, yo creo que aquí... Cuando se aprueba el año 31 el aborto terapéutico, los abortos suben de 789 por cada 1000 nacidos vivos a 989 por cada 1000 nacidos vivos. O sea, cuando se aprueba la ley de aborto terapéutico, aumentan las muertes por causa de aborto. El año 89, cuando... No, pero no había anticoncepción, no había... Y fue mejorando paulatinamente las condiciones de salud materno-infantil progresivamente. Sí. Pero después del año 89, ¿y por qué te lo digo, Consuelo? Porque este no es un problema de salud. No es un problema de salud. Porque si tú me dijeras, mira, Claudia, todos los días están muriendo mujeres producto de que llegan, de que corriendo el riesgo de su vida, los médicos no hacen nada porque no pueden disponer de la vida del feto o del que está por nacer y se mueren. Esa no es la realidad hoy día, pues, Consuelo. Hoy día los médicos son serios, son responsables, van y tienen un juramento hipocrático donde van a salvar la vida de la madre. Y si producto de la terapia, de la intervención que hacen para salvar la vida de la madre, ese niño muere,
eso no es aborto. Eso También no es aborto verdad, aquí y en también, ninguna parte. Cristina, pero también es verdad que los abortos con misotrol, que se hacen muchas mujeres cuando quieren interrumpir pero el eso no es embarazo. en estas 3 causales. Eso yo entiendo que la de Cristina inviabilidad fetal, que hoy en día no funciona, y yo he conversado con mujeres, las he entrevistado para reportajes que se han hecho abortos con misotrol, porque pero, dicen no quiero que caso tener de esta violación, guagua. lo mismo. También. Sí, también. Es muy complejo hacerlo con... Pero en inviabilidad y son abortos súper inseguros porque a veces se producen sangramientos muy fuertes. Bueno, hoy día no tenemos muerte de salud materno-infantil, hoy día no tenemos. Sí. Hay una cada 4 millones de mujeres, el riesgo de cada 4 millones de mujeres en edad fértil. Yo creo que en Chile sea una particularidad efectivamente, porque en los países donde efectivamente hay aborto... Hay prohibición del aborto en África, en América Latina. Hay mucho más mortalidad materna que en Chile. Yo creo que aquí en Chile hay otros elementos que hacen que no haya tanta mortalidad materna, ¿no? Pero yo creo que este es otro... Mira, yo quisiera plantear, porque había una discusión recién respecto de cuándo empieza la vida, ¿ya? La ley lo que dice hoy día, o lo que tú señalabas, es que se protege la vida del que está por nacer, ¿no? Entonces, yo conversaba este tema con abogados y me decía, el que está por nacer, que tiene la posibilidad de nacer, el que tiene 3 meses de gestación, el que tiene 3 meses y medio o 4 meses de gestación, no tiene posibilidad de nacer. ¿Cómo no tiene posibilidad de nacer? No tiene posibilidad de nacer. En ese momento se refiere ella. En ese momento. La potencialidad. O sea, me refiero que incluso, por eso te digo, en esto hay 10.000 posibilidades de interpretación, si el tema no es ese. ¿No? Yo creo que la discusión no es cuándo empieza la vida o cuándo no empieza la vida, porque efectivamente hay algunas visiones que te van a decir, y médicamente y científicamente te van a decir, unos empieza aquí, otros te van a decir empieza... No es el tema, ¿no? Yo creo que no es un tema de cuándo empieza la vida o no. Yo creo que el tema es si la mujer en estas 3 causales que estamos planteando en el proyecto de ley puede decidir o no respecto de qué va a hacer con la decisión de interrumpir o no interrumpir el embarazo. En el caso de salud, ¿ya? De riesgo de la vida y salud de la madre, el tema de la inviabilidad, porque no estamos... O sea, cuando yo siento que empezamos a hablar del tema de cuándo empieza la vida, cuándo no empieza la vida, estamos hablando del aborto en general, ¿no? Este proyecto de ley habla de 3 causales y que tiene que ver con las 2 primeras, que yo creo que no ha habido bastante más acuerdo, ha sido bastante menos difícil de ponerse de acuerdo en las 2 primeras causales. Pero en el de violación sí tiene que ver con cuando empieza la vida, porque si no, no le pondrían semanas. Por eso te digo, por eso en definitiva, pero también tiene que ver con las condiciones de seguridad. El tema de las semanas no solo tiene que ver con un tema de cuándo empieza la vida, sino que cuando tú tienes determinadas condiciones de seguridad para practicar un aborto, ¿no? Por lo tanto, el de las 12 semanas en el caso de violación, ¿no? Que es el que yo te diría que fue la causal más compleja, ¿no? Es realmente entender si la mujer o no tiene capacidad de decidir y si tiene posibilidad de decidir frente a una situación de tortura, ¿no? Yo planteé el ejemplo en la discusión de la comisión, y yo creo que la Claudia estaba presente, cuando yo dije, ¿qué pasa si una mujer es violada durante la tortura? ¿No? Durante un proceso de tortura muchas mujeres fueron violadas. Sí. ¿Y qué pasa si el Estado, además de haber permitido que la torturaran, ¿no? Y que yo considero que la violación es una tortura, ¿no? Además ¿ya? Le exijo a esa mujer que tiene que continuar, ¿no? Con el producto de esa violación, con el resultado de esa violación? Y ahí tiene que ver el tema de qué pasa con las decisiones de las mujeres, qué pasa con realmente... si esta sociedad considera o no considera que la mujer en ese caso tiene que decidir o no tiene que decidir. Y si es la sociedad la que tiene que decidir por ella frente a una situación de violencia que vivió si esa mujer y si realmente tenemos que, como sociedad, revictimizarla. Allí, Claudia, se ha puesto este ejemplo que es como hacer una figura, caricatura, si se quiere, del envase. Si la mujer en ningún caso, pasamos rápidamente a la tercera causal, ¿no es cierto? Una mujer que fue violada, una mujer que psicológicamente no resiste, por las razones que ella estime conveniente, no resiste seguir adelante con ese embarazo y pide la interrupción de y alguien le dice, o el Estado, por la fuerza le dice, usted no puede, siga adelante. Es que yo no quiero ni puedo seguir adelante, no tengo por qué.
Allí es donde se ha planteado esto de, bueno, la mujer pasaría entonces, al no tener ninguna capacidad de decisión sobre lo que pasa allí, prácticamente usted preste el envase, de hecho bien burdamente, pero se usó en algún momento, ¿se acuerdan? Preste el envase, usted no va a ser suyo, no se preocupe, pero préstelo. O sea, tenga el hijo. Usted es un portador. No, tenga, eso es una... Ahí no es desconocer los lazos afectivos, yo los daños psicológicos que se pueden producir. Yo te pregunto en la lo siguiente. Primero, no es un envase, la mujer no es un envase, nada. Y por eso. Segundo, lo que está dentro del vientre materno tampoco es una cosa, tampoco es algo. Lo que está dentro del vientre materno es un ser humano que no tiene ninguna culpabilidad del origen de su concepción. No, sin duda. Estamos hablando de una madre sana y estamos hablando de un niño sano, que el único pecado que tiene es el producto de ser producto de un hecho tan brutal y tan deleznable como es la violación. Sí, creo que la tortura y el drama es la violación, no es el hijo. Y cuando tú dispones de la vida, y lo oí en muchos testimonios, dispones de la vida de ese hijo, la tortura y el dolor que te causó esa violación no termina ni desaparece. Es ahí donde el Estado, Matías, llega tarde. Tú discriminas a un niño por el origen de su concepción, dispones de su vida y esa mujer sigue con el dolor, con el trauma de haber sido... No es el Estado. Porque no todas las mujeres vivimos de la misma manera las pérdidas respecto de los embarazos. Me refiero a la violación. Yo creo que tú... No, la violación no se borra. Pero a eso me refiero. No se borra el dolor y el trauma. Pero que significa una violación, no te la va a borrar el aborto, el disponer de la vida de tu hijo. Pero habrá casos, Claudia, donde la mujer... No, pero sí... Habrá casos donde para la mujer se alarga el momento del bueno, yo creo que lo que pasa es que cuando tú prolongas la tortura, también es una... O sea, en algunos casos hay mujeres que pueden decidir mantener ese embarazo. Hay mujeres que de hecho lo deciden. Pero otras que... Pero Claudia, si el tema no es si aquí no tiene que ver... si efectivamente es culpabilizar al producto de la concepción. No, si culpabilizas al agresor, lo dejas impune. No tiene nada que ver. Esto tiene que ver con la decisión de la mujer. Y a esa guagua la condenas a morir. Y al agresor, al delincuente, a ese monstruo... Esto tiene... Claudia, esto tiene que ver... Claudia, esto tiene que ver con la decisión de la mujer de cómo... de qué le pasa a la mujer frente a una situación de violación. Hay mujeres que pueden decidir y lo que permite esta ley precisamente es que no es que tú vas a practicar un aborto y alguien va a decidir por la mujer qué es lo que va a hacer. Esto tiene que ver con el problema de derechos humanos, esto tiene que ver con... Pero la dignidad humana empieza por reconocerle la dignidad a la mujer de decidir sobre su cuerpo. Deja que la Claudia nos diga ese momento. ¿Qué pasa en ese momento? Una mujer que quiere interrumpirlo porque siente que... Matías, antes que eso, que el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los derechos humanos tienen como límite los derechos humanos de otras personas. Por supuesto. Ese es el límite para empezar. O sea, claramente hay un atentado tremendo en el caso de la violación a la indemnidad sexual de una mujer. Es un delito brutal. Pero castigar con otro delito con otro hecho tan brutal como disponer de la vida de un ser humano que es inocente, que no tiene ninguna culpabilidad y que a las 12 o a las 14 semanas, porque así lo dice el código, 12 o 14 semanas, se va a poder disponer de la vida de ese ser humano, porque este proyecto de ley, Consuelo y Matías... ¿No te parece que se dispone de la vida de la mujer violada todo el resto del tiempo? ¿Por qué se dispone de la vida si tu vida no va a terminar? Pero la vida de ese ser humano sí termina. Porque te obligan a tener a esa guagua, a llegar a término. Imagínate que sea tu hermano, que sea la pareja de tu mamá, que sea tu propio padre, el violador, Consuelo, las condiciones, y llegar a término. Las condiciones pueden ser tremendas y dramáticas, que por cierto, en muchos casos lo son. En muchos casos estamos hablando de jovencitas, niñitas que son abusadas por gente de su entorno. Es dramático, pero es más dramático aún el producto de esa violación, que es un ser humano que no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna culpabilidad de que sí lo dudan, pues Matías, porque lo que se ha hecho aquí con este proyecto es invisibilizar
y desaparecer pero nadie la lo ha existencia. culpado. No. Te quiero decir que vamos limpiando los argumentos porque nadie lo responsabiliza. Pero Matías, la puede pagar responsabilidad los es efectos. causarle la muerte. Sí, está bien, pero Causarle la muerte, esa es la yo te hago una pregunta de otra manera. Pena. Si una mujer, una chica de 15 años llega y te dice a ti, te lo explica, yo fui violada por mi padrastro, me di cuenta recién, tengo recién la constatación de que estoy embarazada y no resisto, porque para mí es todas las 40 semanas que quedan son prolongar el sufrimiento, son proyectar y casi mantener la violación de estas 40 semanas. No resisto, no resisto. ¿Tú serías capaz de que se le condenara? ¿Tú usarías esa frase que escuché en el Senado, no sé si para esta causal, bien condenada está o bien presa estaría? Pero ¿cómo alguien podría decir eso? No lo comparto para nada. No comparto Yo eso. solo te puedo decir que esa mujer, de acuerdo además a los testimonios que hemos tenido de la sociedad civil, que se dedica a apoyar a mujeres con conflicto con su maternidad, embarazos vulnerables. Y el tema y el foco, que es lo que perdió este gobierno con este proyecto, es la maternidad vulnerable. El 91% de esas mujeres, Matías, optan por tener esa guagua, la dan en adopción, pero la mayoría tienen esa guagua una vez que la tienen en sus brazos y tienen la posibilidad de mirarla, la tienen porque llega la posibilidad y le dan la oportunidad de acompañarla. Pero aquí se trata esta ley de despenalizar a aquellas que optaron por lo contrario. Lo que hace es establecer un derecho a abortar, el derecho de la mujer a poder... a despenalizar. Se despenaliza. Y a regularlo. No se despenaliza, se despenaliza y se permite. No solamente se permite, se legaliza. Aquí hay una legítima prestación de salud. Tú le haces exigible al Estado el que, con recursos de todos los chilenos, para que a mí me respete mi derecho a abortar. Esto no es despenalización. Aquí se establece un derecho a abortar, un derecho a elegir el disponer de la vida de un ser humano que en este caso es el más débil. Oye, yo creo que hablando del tema de derechos humanos, ¿no? Yo creo que todos habremos escuchado que la Carta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Envió una carta al expresidente del Senado, Ricardo Lagos Verbe, y recuerda que el Comité contra la Tortura, ¿ya?, que tiene que ver con los derechos humanos de las Naciones Unidas, definió que los estados que tienen una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia exponen a las mujeres y niñas a ser humilladas, tratadas con crueldad o de forma inhumana, y que en algunos casos este trato se podría relacionar con la tortura, ¿no? Eso porque de alguna manera es y esto está muy vinculado con el tema que estamos discutiendo, que tiene que ver con la causa de violación, ¿no? Vuelvo a hacer la pregunta, y la hice y nadie me la quiso contestar, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer es violada durante un proceso de tortura, ¿no?, y queda embarazada? ¿No? ¿Vamos a obligar a esa mujer a que mantenga su embarazo porque el Estado quiere que mantenga ese embarazo? ¿O una visión, ¿ya?, de la vida, ¿ya?, y del universo quiere que ella mantenga ese embarazo, ¿ya?, cuando ella no lo quiere? Pero si no, entonces, yo creo... Claudia, ¿tú qué dices respecto de ese caso que tema, pone Cristina? Pero el tema tiene ahí, ¿sabes qué, Claudia? Y esto es súper importante, porque cuando uno ve la historia de la humanidad y de la historia de la mujer en particular, ¿ya?, lo que te dicen, bueno, todos los antropólogos y sociólogos, qué es lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo es el lugar donde tú construyes tu identidad, ¿no?, y donde tú construyes tu historia, ¿no?, y tú construyes tu rol en la sociedad. Y lo que de alguna manera se ha planteado a través de la historia con las mujeres es que el cuerpo de las mujeres no les pertenece, ¿no?, nunca les ha pertenecido, ¿no? O sea, son los hombres y son las sociedades machistas las que han decidido qué pasa con el cuerpo de esas mujeres, ¿no? Y yo creo que eso está hoy día súper claro en la materia que tiene que ver con esta causal de violación, porque cuando tú no tienes cuerpo, cuando te quitan la posibilidad de decidir sobre tu cuerpo, te quitan la posibilidad de tener identidad. Hay una frase muy bonita de un filósofo que se llama Merleau-Ponty, y que él dice que el cuerpo es el espejo del ser, ¿no?
O sea, yo si no tengo cuerpo, no puedo ser. Si no tengo yo la propiedad sobre mi cuerpo y la decisión de mi cuerpo, no puedo ser. Y el problema que tenemos hoy día las mujeres. Y yo creo que... ¿Tú quieres responder lo que dijo Cristina sobre, puntualmente? No, primero el caso de una violación frente a lo que dice un proceso de tortura. Frente a lo que dice la Cristina está hablando que las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo. ¿Alguien podría dudar eso? Nadie, ¿no es cierto? O sea, tu discurso o lo que tú planteas con respecto a que mi cuerpo está invadido por el Estado o por otro, por lo menos en Chile eso dejó de ocurrir hace muchísimos años o bastantes siglos atrás. Mi cuerpo no decido yo sobre mi cuerpo. Lo que no puedo decidir es sobre un ser humano distinto, único e irrepetible que está dentro de mi cuerpo, que por cierto depende de mí. Y es por eso que la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones, incluyéndolas antes y después de su nacimiento. Porque lo que está dentro de mí no es algo. Yo no estoy hablando de mi cuerpo, estoy hablando, por cierto, mi cuerpo es el que recibe milagrosamente la maternidad, que puede ser dolorosísima, Claudia, en algunas circunstancias. Claro, pero también tú dices que no es una discusión religiosa. Para nada. Pero igual usas conceptos que vienen de la religión. Por ejemplo, milagrosamente. A ver, ¿cómo podríamos...? Tal cosa es un pecado. Entonces, es porque hay una creencia. A ver, perdón, y te cambio los términos. La maternidad es un hecho extraordinario. Es un hecho inmenso, maravilloso. Yo por lo menos, y no tengo duda que tú también, con tus 3 hijos, lo que sentiste estando embarazada es un hecho extraordinario. Que se pueda desarrollar la vida de un ser humano dentro de otro ser humano es un hecho asombroso. Sí. Retiro el término de milagro y te pongo es un hecho asombroso. Y yo lo sentí así. No, porque y volvemos porque aquí siempre es... Vamos a ir al corte ahora, pero me parece que es importante... Estamos de vuelta aquí en Mejor Hablar. Nos quedamos naturalmente en el corte conversando porque... ¿Tú querías, Consuelo? No, yo quería dar un dato. Estamos discutiendo sobre la parte de la violación. Hoy día, de acuerdo a cifras, ¿no? Porque estamos hablando de la causal de violación, ¿no? Dicen que cada 33 minutos ocurre un abuso sexual en el país, ¿no? Y por cada niña que denuncia, ¿ya? 6 no lo van a hacer. 7 de cada 10 víctimas que son violadas, ¿ya? Estas son mujeres son menores de edad, ¿no? Y el 66% de las embarazadas por violación tienen menos de 18 años, el 12% tiene menos de 14 y el 7% menos de 12 años, ¿no? El 84,7% de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas y mujeres adolescentes y el 66% de las embarazadas por violación son adolescentes menores de 18 años. El 92% de las violaciones, ¿no? ocurren por cercanos, ¿no? por personas en general, ¿no? por personas del entorno y un porcentaje, el 90% de los casos de embarazo por violación es el primer embarazo. Entonces, esas cifras lo que te demuestran es que de alguna manera el problema no es solo el aborto seguro o el aborto inseguro. Tiene que ver también de qué pasa con niñas de 14 años, ¿ya? Que una cifra no menor, o menores de 14 años que se embarazan producto de una violación, ¿ya? Y esto en el 44% de los casos es una persona muy cercana, que puede ser el padre, el hermano. ¿Cómo resuelves la crítica que hace Claudia, y no solo Claudia, de que si bien el equipo médico tiene la obligación en el caso de menor de edad y también en el caso entre 14 y 18 años de presentar los antecedentes de la violación, y estoy hablando respecto de condenar al violador y que eso se castigue, tiene la obligación el equipo médico ante el Ministerio Público, pero no hay obligación de que luego la víctima ratifique esa denuncia, lo que en la práctica puede significar que el proceso contra ese violador no Lo que pasa es que en el caso de niñas que son violadas por sus padres es muy complejo. O sea, yo creo que, o por sus
familiares muy cercanos. Es la muy presión complejo contra esa niña es muy alta. porque efectivamente además las relaciones que ahí se establecen son también muy complejas. No, tiene que ir al Sename, hay una serie de obligaciones del equipo médico. Si no es solamente un tema del procedimiento, Consuelo, yo creo que entender qué es lo que viven las niñas que son violadas por los padres, ¿no? Y por el progenitor, se genera una relación muy compleja desde el punto de vista de la relación amor que hay también entre esa hija y ese padre, ¿no? Y es muy difícil que esa niña esté obligada después a ratificar la denuncia que hizo el equipo médico. Se entiende que las niñas menores de 14 años, por solo el hecho de quedar embarazadas, se entiende que es una violación. Mira, claro. No, aunque sea una relación consentida, pero mira lo grave que es. Claro. Este proyecto lo que hace, entonces, además, es permitir el aborto libre. ¿Qué es lo que en en definitiva plantea esta situación? Cuando tú descubres, como por ejemplo ha ocurrido, que esta chica Tamara de la Araucanía, que tenía 11 años y había sido violada por la pareja, la abuela, ¿no? ¿Tú la entrevistaste? Sí. O sea, esa niña, si tú la obligas, ¿ya? Si el Estado la obliga a mantener el embarazo, a mí me parece la peor de las crueldades. O sea, aparte de que la violó Pero respecto de la denuncia, el tema puntual que dicen aquí, el violador queda libre, porque no obligan a la víctima a ratificar la denuncia que tiene que hacer el equipo médico. ¿Qué reflexión hicieron ustedes, los que apoyan el proyecto, para decir, saben que no tenemos por qué obligar a la víctima a ratificar la denuncia? Por lo mismo que te digo, o sea, efectivamente lo que pasa con esa niña en ese núcleo familiar, ¿no? Donde probablemente fue violada por el hermano, por el padre, va a ser muy difícil que esa niña pueda ratificar o tenga la posibilidad de ratificar por las condiciones de vida que va a tener. Ella va a seguir viviendo en ese círculo. ¿Y cómo castigas al violador finalmente? Bueno, yo ¿Cómo creo que hay que buscar, yo creo que hay que buscar, es que este proyecto de ley no es para castigar al violador, es para salvar y para preocuparse de esa niña. Eso, mira lo grave, lo que estás diciendo, Cristina, es lo más grave, lo más discriminatorio y lo más injusto que he escuchado. O sea, esa niña, como lo planteabas tú, esa niña que es violada, que es abusada por o su progenitor o alguien de su entorno, denunciada por el servicio hospitalario, esa niña, como la viola alguien tan cercano, ¿para qué exponerla a tener que denunciar, a tener que ratificar la denuncia porque tiene relaciones muy cercanas? Pero tú te das cuenta que lo que estás haciendo es perpetuar... déjame terminar un poco. Yo no decido eso, yo no puedo decidir sobre esa niña. Pero no, si es el Estado con esta ley que está decidiendo que ella niña no puede hacer, no puede ratificar la denuncia, tú no la puedes obligar tampoco. Yo lo que quiero explicar, que es tan grave lo que dice la Cristina, que una niña que es violada en caso de menor de 18 años tienen que proceder de oficio el equipo médico. Ninguna tiene obligación. No, y ninguna tiene obligación. Pero lo que pasa es que en menor de 14 años la ley es más exigente respecto a proceder de oficio. Es mucho más dramático, porque lo que tú haces finalmente es perpetuar el abuso y la violación, porque esa niña la van a violar en su entorno, va a estar embarazada, ese progenitor, pareja, primo, abuelo, lo que va a hacer es obligarla a hacerse un aborto, y cuando se denuncie a la fiscalía, lo que va a hacer es obligarla a que no vaya a ratificar la denuncia. Por lo tanto, lo que versus tener la guagua. No tener la guagua. No, digo, en el escenario sin ley. Sin la ley de aborto. Hoy, ¿qué pasa hoy? No, porque hoy día siguen violando. O sea no, pues es la situación de hoy tampoco estamos llegando tarde. ¿Y qué es lo que dije al principio, pues, Consuelo? La presidenta tiene razón cuando dice que estamos llegando tarde. Lo que pasa es que la presidenta lo que hace es que en vez de darle solución de vida y protección a ambos seres que necesitan y que deben tener protección de acuerdo a nuestros preceptos constitucionales y tratados internacionales, opta por la muerte, por darle alternativa de muerte. Entonces, ¿qué hacemos con esa niña? ¿Cómo tú no puedes detectar antes con dispositivos, desde la infancia temprana, como con dispositivos como tiene Chile Unido? Aquí estoy, te escucho, ¿qué te pasa? Eso no existe porque se invisibiliza al que está por nacer, no existe, y a la madre lo que se le dice, tome,
Aquí tiene la posibilidad de abortar y esta es su decisión. Yo creo que es súper discriminatorio y dramático. En la realidad, Claudia. Como conozco la realidad, pues, como una Cristina, niña de 11 años... la van a seguir violando. No, y pero ahora como una niña de 11 años va a llamar a a Chile Unido para que la vengan a atender. Pero lógico, pero si hoy día con la garantía de los derechos de la niñez, lo que estamos haciendo con esa ley es precisamente darle a los niños todas las herramientas para poder defenderse. Como ocurre en la vida cotidiana, en las situaciones que estamos hablando. O sea, yo represento las mismas comunas tuyas, Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Los Prados, Recoleta, Independencia. De cómo puede responder una niña en esas condiciones. En esas comunas lo que me dicen y lo que veo es que producto del abuso no tienen casas de acogida en caso que las echan, mujeres que las echan, niñas que las echan producto del embarazo, no tienen dónde recurrir porque no hay quien las ayuda, porque no hay un Estado acogedor, no hay un Estado protector, no hay acompañamiento. No, porque yo creo que el el acompañamiento ahora va a correr para todas ambas opciones. Sí, para el acompañamiento que pusimos y yo presenté un proyecto de ley sobre acompañamiento porque creo y estoy convencida que la solución para el embarazo vulnerable, ese era el foco, embarazo vulnerable. ¿No te satisface entonces que haya acompañamiento en este proyecto de despenalización en 3 causales y que sea a todo evento para quien quiere continuar con el embarazo o para quien quiere... ¿Tú sabes cómo es este acompañamiento? Es un acompañamiento neutro, que lo que hace... Neutro de acuerdo a la opción de la persona, pero una vez que la persona toma la opción, la acompaña... Neutro en el sentido de que si estamos hablando de un tema que yo no sé si lo comparten conmigo, un tema de derechos humanos, de dignidad humana, de reconocer que quien está en el vientre materno es un ser humano que merece protección tanto en el vientre como después de nacido, ese ser humano, por lo tanto el Estado debe tender a protegerlo. En este acompañamiento es meramente informativo y lo que es peor, nosotros tratamos de tener a la sociedad civil, a través de Chile Unido, acompañar, en fin, la sociedad civil. Es informativo respecto de la previa, respecto de tomar la decisión, pero una vez tomada cualquiera de las decisiones, continuar el embarazo o no, es un acompaamiento con acogida, apoyo biopsicosocial ante confirmación del diagnóstico. Eso dice la ley. No, es una ley. ¿Comprende el tiempo anterior y posterior al parto o a la interrupción del embarazo? Lo que pasa es que el tema de la neutralidad está en que en definitiva es la mujer la que tiene que tomar la decisión. Es que yo creo que hay una Estado está obligado a tender a protegerlos a ambos, tanto a la madre que es vulnerable como a que antes no puede influir. El concepto de acompañamiento, Claudia, tiene que ver con cuando yo decido acompañar a alguien, la decido acompañar en su decisión. El Estado debe, por eso. Y la sociedad civil debe protegerlos. El sentido del acompañamiento no es para disuadir, ¿ya? Es para entregar información, acompañarla, apoyarla. Ahora, si esa persona, producto del acompañamiento, de que tú tuviste el apoyo, tuviste la información, tuviste la contención, ¿ya? Tomas igual la decisión de practicar una interrupción del embarazo, ¿ya? ¿El acompañamiento desaparece? ¿Porque no está de acuerdo contigo? No, el acompañamiento... O sea, el acompañamiento es cuando cuando el acompañamiento es para evitar efectivamente el aborto. ¿Ya? Pero si finalmente... no es para evitar el aborto. Claro que sí, pues si tú haces todo el trabajo... fuera eso. Pero si tú haces todo el trabajo de contención... Nosotros pusimos un programa de acompañamiento, tanto en su proceso. Un programa de acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento como durante el periodo siguiente a la toma de decisión. Pero el discernimiento es precisamente para ayudarte a tomar una decisión. No, ahí es neutro. Ahí dice específicamente que no puede influirte. Si eso además es tremendamente injusto para la madre vulnerable. No te puede influir, pero claramente... Respetuoso de su libre decisión. Pero esa decisión la tiene que tomar la mujer finalmente. Pero lo que tiene que hacer... El acompañamiento, mira, yo cuando fueron este grupo de mujeres que hacen acompañamiento hoy día... ¿Cuál? Chile Unido, Acompañares, no me acuerdo cuál, pero ellas decían que efectivamente... Provida. Ellas decían que ayudaban a la mujer a entender lo que pasaba, la apoyaban en un montón de cosas que tenía que ver con situaciones en que ella se sentía vulnerable, ¿ya? Y que efectivamente el objetivo de ellas era evitar el aborto. ¿No es cierto? Sí, claro. Ese acompañamiento. Pero yo le hice la pregunta, ¿y qué pasa si la persona decide igual abortar? ¿Usted la va a dejar de acompañar?
¿ya? El acompañamiento... O sea, no la deja de acompañar. Pero, no la deja de acompañar y no la abandona. Claramente, eso es lo que tiene, porque además probablemente esa mujer va a tener otro embarazo vulnerable. Claramente es ahí donde hay que llegar. Cuando tú, cuando tú decides acompañar a alguien... Un poco la gente, ¿qué dice la ley? Asimismo, deberá entregar la información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, alternativas. Informa. Incluyendo la de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles. Aquí está lo interesante. La información será siempre completa y objetiva. Y su entrega en ningún caso podrá estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. Eso es, pues. Es decir, llega una mujer, quiere eventualmente, o sea, está embarazada, quiere eventualmente interrumpirlo y tiene este proceso de acompañamiento donde no puede influirlo, sino que le entrega toda la información de lo que le puede pasar. ¿Pero para qué le entregas la información? Es lo que dice la ley. Para efectivamente darle herramientas para que tome la decisión. Es que yo creo que es distinto. Cristina. Porque cuando tú acompañas a alguien, y realmente respetas a ese alguien, le vas a dar toda esa información, todos los elementos para que tome la decisión. Es para asegurarte, sobre todo en niñas que muchas veces son muy chiquititas, es para asegurarte que la decisión que vaya a tomar sea plenamente informada. Lo dice, mira, no obstante lo anterior, informada y apoyada el prestador de salud deberá asegurarse de que la mujer comprende. Mira, escuchen esta parte de la ley. El prestador de salud deberá asegurarse de que la mujer comprende todas las alternativas que tiene el procedimiento de interrupción antes de que éste se lleve a cabo y de que no sufra coacción de ningún tipo en la decisión. Ni para sí, ni para no. Una cosa es coacción y otra cosa es acompañamiento. No es acompañamiento. No es el acompañamiento es cuando yo efectivamente ayudo a la persona a que tome la mejor decisión, ¿ya? Y que le doy todas las herramientas, todas las posibilidades. Eso es... Cuando a ti te dicen, te expone toda la completa. Pero no es solo mira, como trabajan los equipos de salud, esto no es una cosa séptica, donde yo no tengo ningún vínculo con el otro. Esto no es que yo te leo un listado de situaciones. O sea, yo creo que hay Cristina, pero no seamos inocentes. Nada es aséptico. Si le toca un grupo de acompañamiento más proclive a la opción A o a la opción B, quieranlo o no, va a intentar influir porque es humano. Bueno, y tiene que influir para que esa guagua pueda nacer, darle todas las posibilidades a esa mujer que está complicada, está con miedo, está coaccionada, está intimidada. Esa mujer lo que tienes que hacer es darle oportunidad y, por cierto, darle oportunidad de vivir a ese ser humano que viene y que ella pueda terminar su embarazo. Incluso, Cristina, pienso que en esta etapa del proceso... Mi único punto, a mí lo que me parece notable del proyecto es el acompañamiento. Es que el acompañamiento es a todo evento. Ese acompañamiento, ¿tú sabes cuántas sesiones tiene para poder acompañar a la mujer? No lo sé porque no está en la ley, no sé si va a estar en el reglamento. Te cuento, son 10 sesiones de apoyo. ¿Ya? Lo que dice Chile Unido para poder acompañar a una mujer tanto antes, durante y después... 10 sesiones de apoyo, ¿por qué te parece tan poco? O sea, además de lo que reciben de tratamiento psicológico con el auge... No. Todo el mundo en Chile, no vamos a hablar de la calamidad de lo que es la atención. No, pero es más de lo que tiene cualquier... Pero es más de lo que tiene cualquier mujer durante su embarazo. Pero si estamos hablando de mujeres vulnerables, Consuelo, no de ti ni de mí, que tenemos... No, sí lo sé, pero tú vas a tener tu control prenatal y además vas a tener, por lo menos una vez al mes, me estás diciendo, una 10 reunión. sesiones antes, durante y después. ¿Cuántas sesiones estás hablando si un embarazo dura 9 meses? Antes y después. Porque además el trauma de la violación no se te quita cuando abortas. Estamos hablando de 12 semanas. ¿Me entiendes? Ojo, 9, bueno, 3 meses. 10 son 9 semanas. Estamos hablando... Por el proceso de acompañamiento. Estamos hablando de que son 10 sesiones todo que a ti te parece... No, a ti te parece... es poco, pero pensé que me ibas a decir, ¿sabes cuántas? 3. O sea, 10. ¿Sabes cuántas son las sesiones que dice Chile Unido? Que son necesarias. Mínimas. Para poder atender y acompañar a una mujer en conflicto con su maternidad, 42 sesiones. Mínimas. 42 sesiones, desde el primer contacto con la mujer hasta que el hijo o hija cumpla 1 año. Claro, así se acompaña. Aquí lo que hace el Estado es darte una información clara y fidedigna de las opciones que tú tienes. Punto. Alternativa, ninguna. Lo que hace la sociedad civil, y esto fue un esfuerzo tremendo, yo presenté un proyecto de ley... Pero es la sociedad civil que quiere es un que la acompañamiento adicional. Claro. No, pero sí, no es solamente no es solamente... O sea, los 42 si aquí del trabajo de Chile Unido. No hemos sido capaces de poner el foco donde corresponde, Consuelo, que es en el embarazo vulnerable.
cuando llegamos aquí, el mayor fracaso no es esta ley, que por cierto daña el que pueda nacer un niño finalmente. El peor fracaso es el no poder evitar que una mujer tenga que tomar una decisión dolorosísima, traumática, como es el aborto. Ese es el peor fracaso, Claudia, y el que 42. la sociedad civil, por cierto, hace muy bien la pega. Claudia, las 42 y aquí este proyecto es dice que es adicional. Es un acompañamiento que el que tiene que hacer es el del Estado. Es que para una muchacha de 14 años... Que las organizaciones se van a inscribir, tengo entendido. Sí. Para poder no tienen apoyo del Estado, ninguno, no tienen apoyo del Estado para poder dar... Porque además que pueden elegir además las mujeres con qué tipo de acompañamiento. Aquí no hay residencias donde esa niña que ha sido violada en su entorno, tú saques a esa... El Estado no da esa posibilidad, que pueda estar en una residencia... El Estado no te ofrece esa oportunidad, ninguna. Fantástico tener acompañamiento de 42 sesiones, pero después de esas 42 sesiones va a haber nacido la guagua. Entonces, todo lo que está intentando hacer esta ley... Lo que quiere pues todo lo que queremos es que haya menos abortos. Eso es. Sí, yo lo que quiero es que incluso, darle oportunidad. Dame un segundito, Claudia. Es que hay mucha gente incluso que es muy contraria al aborto, que en este caso las 3 causales vota a favor. De hecho, algunos parlamentarios votaron a favor, o gente que no vota porque no es parlamentaria, lo apoya, siendo contrario al aborto como principio fundamental. No, a mí como principio filosófico, el aborto además, en contra. Está a favor de las excepcionalidades puntuales en algún... que tú después de lo que hemos discutido, claramente no existen, pues, Matías, porque una niñita de menos de 14 años que tiene una relación sexual consentida. Ya, pero pero es que entonces al final vamos catalogando a los seres humanos. Entonces al final vamos catalogando a los seres humanos de primera y de segunda categoría según cómo vayan naciendo. Eso es muy materialista. Los derechos de una mujer adulta, nacida naturalmente, que está embarazada, versus los derechos de una criatura que tiene 10 semanas. ¿Hay alguno que esté por sobre la otra? O sea, ¿tú crees que ese... No, te estoy preguntando. No. ¿Tú crees que hay uno que está por sobre el otro? A ver, son derechos pares. Son derechos Matías, aquí hay un ser humano dentro del vientre de una madre que es único e irrepetible, con carga genética propia, que se está desarrollando dentro de tu vientre, pero es absolutamente independiente en cuanto vida. ¿Por qué yo le voy a poner? Porque en la misma diferencia, ¿hay alguna diferencia entre un niño de 8 semanas y media a 1 segundo después de nacer? Dime cuál es la diferencia. Sabemos que hay diferencia, por ejemplo, entre la concepción... Dame un segundo. Hay diferencia entre la concepción, la anidación, Estás hablando de 12 semanas. Espérate, sí sé. La concepción, la anidación, la formación del sistema nervioso central. Es decir, hay varias etapas. Y no hay consenso exactamente dónde es el ser humano a partir de qué momento. Esta ley establece que son 12 semanas. Entonces, yo te pregunto, 12 semanas. ¿Tú crees que la vida de un ser humano... Yo perdí una guagua de 14 semanas de este porte. ¿Tú crees que esa vida, por la etapa gestacional que tiene, que la Convención de los Derechos del Niño dice que es un ser humano, que es un niño, lo reconoce como tal, ese niño tiene menos valor? Yo te lo pregunté a ti. Yo creo que no. Es el mismo? Yo creo que no, porque es un problema de dignidad humana. Tiene tanta dignidad como la que tengo yo. Sin la duda. Misma. Y la dignidad Matías, de una mujer que no resiste el embarazo, no lo resiste. Tiene 12 semanas y fue violada en las condiciones, bueno, como en todas las violaciones, pero son terribles. Traumáticas y ella, después de que ha tenido sesiones con un psicólogo, vamos a suponer que tiene el apoyo ahí en el estado de psicólogo y esto, y ella llega a la tiene terminación. 10 sesiones apenas. Ya, después de esas 10 sesiones dicen, disculpen, no puedo, no quiero, no tomé esta decisión, esta guaguita, que podrá ser una guaguita, hay una vida, reconoce que hay una vida. Yo no elegí tenerla, no tengo por qué yo, me imagino que lo que dirá es hipotecar mi vida hacia adelante, pues yo encuentro que si siguen hasta término estos 9 meses, yo sigo reproduciendo el acto de la violación. Yo te contesto sobre Estoy poniéndome en la posición de ella. ¿Dónde está la dignidad y el derecho de esa persona? Yo en eso te respondo lo siguiente. ¿Dónde está la dignidad de alguien que no puede decir lo mismo que te están diciendo ahí, porque está dentro y callado? Yo me imagino que él diría, o ella diría, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Por qué a mí se me condena a morir? ¿Acaso yo no tengo derecho a vivir? ¿Y por qué la embarazada dice, ¿y por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Tengo que seguir pagando que... Sí, está bien, sí, estoy tratando de ir al punto. ¿Por qué yo, que fui violada, además tengo que seguir porque la sociedad me obliga? No es la sociedad. No sé, es la sociedad, es el Estado en este caso. Es finalmente
una sociedad que se precie de respetar y Está promover bien, los tú le estás derechos poniendo humanos, una carga valórica, que... pero vamos a suponer... no es valórico, los derechos espérate, humanos... Vamos a suponer que o sea, se esta respetan universalmente, que yo esta sepa, en mujer... todas las democracias. Pero espérate, vamos a suponer que esta mujer no quiere seguir adelante. Esta mujer estima que su vida se transforma en una tortura. Si la tortura puede estar de esa equivocado, mujer es la no. violación. Sí, pero esa es su tortura. Claudia, ábrete un segundo a ponerte los pantalones del otro para entender su poniendo, pues, Matías, no son si soy posiciones mujer. propias. ¿Cómo no me voy a poner yo, que soy mujer, en los pantalones que podría, bueno, ahora no puedo embarazarme, pero podría ser tres mujeres y no violada. todas pensamos lo mismo que tú. No, indudable, y yo no quiero imponer nada, yo solo no quiero imponer, solo decir que este es un tema de derechos humanos. Dame un segundo. Mira, en un momento en que una de las mujeres piensa distinto a ti y piensa que continuar adelante o hasta término con esa guaguita sería vulnerar sus derechos porque ella no eligió tener una persona que depende de ella. Si sus derechos tienen un límite, pues Matías, que son los derechos humanos. ¿Por qué obligarla a ser héroe? Usted tiene que continuar con este embarazo. ¿Y qué me dices tú del destino de ese niño? O sea, ella que necesita protección, aquí el daño y el trauma y el dolor de ella no es ese niño, es la violación. Eso es lo que le duele. Para algunas mujeres ese niño es la proyección del origen. No. Es la proyección. A mí me parece que no sabemos qué es lo que más le duele. Oye, ese es el punto. Hay casos. Tú sabes conscientemente que el dolor profundo que podría sé, provocar una violación. No lo sé, me puedo imaginar, pero no me consta habrá casos cuál y casos, es el dolor Claudia, más grande. No sé si el dolor más grande es la violación o el dolor más grande es ver ese hijo después, por ejemplo. O tener que entregar ese hijo en adopción. No puedo saber y me parece que el Estado... Ahí no hemos apuntado a la adopción, agilizar esa ley de adopción. Quiero que te abras un segundo a pensar, un segundito, en la posibilidad que para una mujer, aunque sea en el planeta, que estime que esa criatura es parte de su dolor, ¿cómo protegerla a ella? ¿Y cómo lo protegemos a él? A ella que está... Por eso son colisión de dos derechos. Por eso, yo te pregunto, ¿y cómo los protegemos a los dos? Ahí llegamos tarde, es ahí donde tenemos que apuntar. Ese es el foco, embarazo vulnerable. Claudia, hay un tema que no hemos tocado. Una cosa no quita la otra. ¿Se nos está acabando el tiempo? Solo una cosa, yo quiero decir que nadie, ninguna mujer, ninguna que yo conozca, o que haya conocido o que haya leído, quiere abortar. Nadie. Porque sí. Concuerdo contigo plenamente. Un drama. Pero, por supuesto, siempre cuando aquí hablamos de evitar los abortos, también hay otras formas que tampoco... Perdón, no sé si es un drama. Tampoco me atrevería a generalizar de que toda mujer considere un drama hacerse un aborto a la, 8 semanas, 4 semanas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco... Claudia, no es así. Consuelo. Anda a Estados Unidos, conversa con las mujeres que se han hecho un aborto y las que se han hecho un aborto no andan deprimidas por la vida. ¿Qué sabes tú el dolor que tienen dentro? ¿Qué dolor tienen dentro? Ni tú sabes ni yo sé. Pero no en todo caso... Realmente en este tema me parece que uno no puede pero no hay evidencia, lo que quiere decir la Consuelo, no hay evidencia. Lo que tuvimos en la Comisión de Salud es que sí, que provocaba un dolor mayor el aborto. Lo que yo creo que hay que hacer en Chile y en el mundo en general, y donde han efectivamente disminuido los abortos, es donde hay sistemas de prevención importantes, pero eso no elimina la posibilidad de tener el aborto como en el último caso extremo. Podemos llegar a tiempo. O sea, y aquí estamos hablando de casos... Pero Claudia, entiende que aquí estamos hablando de casos muy extremos. Estamos hablando de situaciones de las mujeres que son muy dolorosas. Estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando vamos a ir al último del origen de su yo sí concepción. estoy de acuerdo, Consuelo, sí estoy de acuerdo que a lo mejor hay mujeres en otras partes del mundo o que tú te puedes encontrar con que el aborto no es ningún drama, pero las tres causales que estamos hablando son excepcionales. Las tres son dramáticas. Las tres son dramáticas. Sí, y dolorosas. Es verdad, porque son excepcionalísimas y no tienen que ver con una opción de me quedé esperando agua, se me olvidó y ya no la tengo, digamos, como puede suceder en países Por eso el desafío es mucho donde el más aborto, grande en acompañar donde el aborto es libre. Vamos a ir a una pausa. Eso, mira, lo conseguí. Maravilloso, silencio. Este es un tema por su intermedio, señor presidente. Ya, vamos a una pausa y volvemos para terminar con Mejor Hablar. Con la niña era que tuvieras no hemos parado de analizar la ley. Sí. ¿Pero qué es lo que viene ahora, esta comisión mixta? Sí, ¿qué se resuelve exactamente la comisión mixta? ¿Y eso se vota sí o no? Lo que se perdió, que era la norma de quórum constitucional, es la posibilidad de que
cuando hay riesgo para la niña, no sea el tutor legal, porque puede ser el violador, porque por distintas razones, ¿ya? No sea él el que tenga que tomar la decisión, ¿ya? En el caso de una menor de edad o una mujer que está interdicta por distintos tipos de razones, por demencia o lo que sea. Discapacidad. La idea que planteaba la norma era cuando el tutor legal te merezca duda y el equipo médico lo plantea, no es que lo plantea cualquiera, lo plantea el equipo médico, ¿ya? Se pueda recurrir al tribunal para tomar la decisión. ¿Ya? Eso fue lo que se perdió, ¿no? Que es insólito, porque efectivamente cuando hablamos de proteger a la víctima, pero era la norma que protegía que protegía efectivamente a la víctima, ¿ya? De aquellas situaciones que la podían poner en mayor riesgo todavía, ¿no? Esa fue la que se perdió y esa va a comisión mixta. Claudia, tú estás en la comisión mixta, ¿cómo la vas a votar? Porque ya estando el proyecto como está y se va a aprobar. Mira, yo espero, ¿vas a votar favorablemente esta indicación? Yo espero. Este artículo, el que para se empezar, perdió. no son incisos, artículo 19, inciso 3, 2, 3 y 4. Quiero decirte que se hubiera aprobado, porque la nueva mayoría tenía los votos para aprobarlo, en la sala tenía los votos. Por lo tanto, yo no voy a aprobar ese artículo, porque en el origen estoy en contra de este proyecto de ley que es tremendamente discriminatorio y atenta contra el derecho más elemental que tiene todo ser humano, que es el derecho a la vida. Aunque el proyecto ya está, y a ti ya no te queda nada que hacer al respecto, pero en particular, aunque esto proteja a una niña... No es solamente eso. Lo que regula esos artículos son la autorización judicial sustitutiva. Claro. Cuando el representante legal se ha negado. A eso se refieren estos artículos que querían quórum porque se refería precisamente a los tribunales. Pero podría ser el violador y que por eso se niega. Y podría no ser el violador, podría ser el padre que quiere, el abuelo o el hermano que quiere que tenga la niña, que quiere que tenga la guagua para poder hacerse cargo porque es un ser humano que merece todo el cariño y toda la protección de la familia. O sea, razones hay muchas, como muchos son los casos. Pero aquí lo que hay es claramente una señal súper potente de que aquí la nueva mayoría, aquí ha habido una presión tan grande como la que hubo con el Sename para que se votara en contra de las 64 medidas propuestas por la comisión investigadora. Esa presión ha habido aquí, Consuelo, aquí, Matías, y es tan así que habiendo tenido los votos, no salió la ley. Y no salió la ley porque esta ley no tiene consenso, porque es una mala ley. Pero la ley ya está aprobada. Sí. Yo siempre confío... Las 3 causales están aprobadas. Sí, lo que se perdió hoy día tiene que ver nada más que con este tema. Yo confío que haya un espacio más de reflexión. Si tú lo lees en la ley, Consuelo, este tema tiene que ver con efectivamente resguardar a la menor y a la mujer interdicta. Estamos hablando de las víctimas más vulnerables. ¿Ya? No estamos hablando de las mujeres de 18 años que son violadas, ¿ya? Y que tomaron igual la decisión. Estamos hablando de las niñas. Menores de 14 años. Menores de 14 años que pueden ser echadas de la casa. ¿Ya? Y eso se está establecido ahí en la norma. Si tú lo lees, es clarísimo que es una norma de protección. Eso en particular, lo que se va a resolver en la comisión mixta. Sí. Claudia, estás en esa comisión y luego se dice sí o no en ambas cámaras. No. Solo en una. Solo en la nuestra y aprobado se despacha el proyecto. Perfecto. Y esperamos que este proyecto de ley va a ir al Tribunal Constitucional. Nosotros vamos a requerir por la infracción al artículo 19, inciso primero y segundo, al artículo la protección quinto, al artículo 26. La ley protege la vida del que está por nacer. En las garantías constitucionales. Perfecto. Y finalmente aquí lo que hay, porque como bien dije, los derechos humanos se respetan siempre por el hecho de ser seres humanos, y yo creo que aquí hay una clara contravención al derecho más fundamental, y espero que el Tribunal Constitucional falle en cuanto a derechos, y como él mismo ha sostenido en algunas sentencias, de que el ser humano comienza desde la concepción. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero ya ahí abriste otro tema, porque es el de la píldora del día después, y en realidad era sobre un decreto, no sobre una ley. Una sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a seguir conversando de esto en una ley. Pero una cosa para terminar, yo creo que aquellos que hoy día se oponen al tema del aborto son los mismos que se opusieron a la píldora del día después, se oponen a los métodos anticonceptivos y que en definitiva son los que previenen, pero son los que previenen el aborto. Es lo que previene el aborto, ¿entiendes? Cuando tú realmente usas métodos anticonceptivos, los promueves de manera seria, efectivamente no llegas a la posibilidad del aborto. Solo terminar con un llamado
con un llamado y decir que el aborto no es la solución, que la solución es el embarazo vulnerable y su acompañamiento, que vamos a tener un gran desafío, que probablemente esta ley se apruebe. Espero que no, espero que el Tribunal Constitucional así lo diga, pero si es ley, claramente redoblar todos los esfuerzos para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a una decisión tan dolorosa y tan dramática como es el aborto. Ese es nuestro desafío y va a ser una clara derrota si no somos capaces como sociedad de poder hacernos cargo del embarazo vulnerable y de todo lo que... Yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo es en no llegar a y estas tres causales son el embarazo vulnerable. Tener una ley de acompañamiento. Tenemos que hacernos cargo de los libros. Son situaciones dramáticas. De los libros y de los tiempos. Bien, gracias a Catalonia que nos mandó los libros hoy día. Renato Garín, autor de El lobby feroz y la sociedad de las influencias, ahí está. También lo último de Elizabeth Subercaseaux, La patria de cristal. Son muy entretenidas las novelas históricas que hace Elizabeth. Crónicas vedadas, radiografía de una élite impune, Mónica Echeverría. Ahí está. Andrés Solimano, Pensiones a la chilena, la experiencia internacional y el camino a la desprivatización. Toda la discusión de AFP o no AFP. Violeta Parra, en sus palabras, de Marisol García, es una periodista muy especializada en música. Ay, qué entretenido eso, man, el centenario de Violeta. Augusto Varas, el gobierno de Piñera, 2010-2014. Y Niños con capacidades especiales, Manual para padres, Pablo Pineda. Ahí está, también. Muchas gracias. Eso sería, pues, Cristina Girardi, Claudia Nogueira, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, ganadores. Ah, sí. Ganadores de los libros. Ganadores de los libros la semana pasada. A ver, ahí tenemos a Pablo y a María Patricia Errázuri y Pablo Hunt. Felicidades por haberse llevado los libros. Se llevaron, no alcanzo a ver. Pero felicitaciones de todas maneras. Y hoy día también va a haber libros para ustedes. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes también. Nos vemos mañana. A las 21 horas. Gracias, Cristina. Gracias, Claudia. Que tengan una buena semana. Chao, muchas gracias.